Muchas gracias. Me voy a permitir leer porque una de las cosas importantes que le he aprendido a Beatrice es la importancia, y por respeto a quienes nos siguen y quienes están presentes, de respetar escrupulosamente el tiempo. Y por supuesto la única forma de hacerlo es traer algo escrito. Me llevan 3 minutos. Ya llevo 3 minutos, pero parto ahora. Este libro corresponde a la tesis doctoral del autor y por razones del tiempo me voy a saltar la descripción del contenido para ir directo a una opinión. Y antes de iniciar esta lectura, quiero decir algo que debo decirlo acá, que es la forma en que en mi vida fui testigo de la importancia que tenía para el resto de América Latina esa democracia ejemplar que tuvo alguna vez Venezuela. En 2 hechos: la cantidad de profesores y amigos míos que fueron tan bien recibidos en la década del 70 en Venezuela por la misma razón que llegaron mis padres a este país, por la existencia de una dictadura militar. Y segundo, por un padre que de niño me hablaba que solo el hecho de haber conocido a mi madre evitó que él emigrara al lago Maracaibo en su oportunidad después de haber terminado de estudiar. Ahora parto. Mis felicitaciones al autor y su bienvenido aporte, ya que el estudio de la quiebra del modelo histórico de los partidos y sus etapas de auge y decadencia pueden aportar ideas para evitar la crisis de la democracia y asegurar la estabilidad social y económica, por cierto, una vez que se decida y se derrota la dictadura y se culmine la transición. Las preguntas que me sugiere la lectura de este libro son al menos 2. La primera: ¿puede lograr la democracia o esa excesiva fe cuando se le pide que sea hasta nada menos que, comillas, un modo de vida? Que es una idea que también ha contado con sus épocas de auge y de decadencia. La segunda pregunta es: ¿cuánto nos ayuda el libro a entender lo que ocurrió en Venezuela y la responsabilidad de esos 40 años en el desenlace dictatorial a partir de 1998? En el libro, el autor apunta a lo que entiende son las principales lecciones que podemos obtener del devenir histórico-político venezolano para aportar ideas que surgen de su tesis doctoral, que ojalá fueran leídas por todos. Es un gran aporte, y que ojalá fueran leídos por aquellos que desde la arrogancia y la ignorancia piensan que, como quizás ocurre hoy en el Palacio Miraflores, que la historia es una tabla rasa que solo parte con ellos y que no hay nada de valor entre Bolívar y Chávez. Sin duda alguna, el periodo estudiado es muy destacable en democracia y republicanismo, con Venezuela sobresaliendo en el panorama latinoamericano, sobre todo en comparación a la tragedia que trajo consigo el modelo autoritario en pobreza y emigración forzada. Eso lo cumple el autor. Lo importante es que si hay optimismo, ya que siempre se va a necesitar la mayor elaboración que sea posible para que la nostalgia no sea excesiva. Si hay optimismo, también debe haber autocrítica. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención el por qué muchos demócratas no defendieron oportunamente a la democracia y a esa Venezuela que también se describe en las páginas del libro. Aunque acepto que es más fácil ser analista leyendo el diario del día siguiente o googleándolo, pero se mantiene el problema de la responsabilidad de aquellos que se autoengañaron con Chávez, incluyendo aquellos empresarios que le facilitaron reuniones en Estados Unidos cuando no podía ingresar por su pasado golpista. Populismo, dictadura, represión son todos elementos, pero ante una tragedia de esta magnitud son explicaciones parciales, sobre todo en lo que hoy presenciamos y el entusiasmo masivo recuperado con María Corina Machado, pero por lo mismo no se quiere que se repitan errores en esta nueva transición, como todas transición llena de claros oscuros, resumido en la expresión de que también el éxito de la transición puede depender de combinar las urgencias del que entra con las zancadillas del que se va. Y ojo con todo lo que está ocurriendo hoy día, incluyendo el referéndum o plebiscito del que fuimos testigos. En ese sentido, hay muchos aportes en este libro, y estoy seguro que, al igual
que usted, maestro, va a haber una nueva edición. Y ahí le sugeriría que piense más en un libro, basado, por cierto, en el trabajo de una tesis doctoral, pero con las características que contenga propuestas de Gustavo Velázquez, pensando en la nueva etapa de Venezuela, ya que sea cual sea el desenlace, lo importante es que se haya perdido el miedo de volver a las calles. Ejemplo, ¿cuál camino debe predominar? Hoy día en todas partes hay una mezcla de libertad, igualdad y ética, pero ¿cuál predominaría en la visión del autor? ¿Qué ocurre con el tiempo en la política? ¿El pasado para él, esa historia larga o la historia corta de la transición que se va a tener que abordar con todos sus claros oscuros? ¿Qué pasa si es en el pasado o en el presente? Existiendo tanta información hoy día, ¿cuál es la política comparada en el sentido de cuál propone que sean las políticas públicas mejores que otras? Y en el futuro, ¿cuál es el escenario posible o probable que sugiere? Hay elementos que profundizar. Por ejemplo, Punto Fijo fue un acuerdo que marcó una época histórica, pero pregunto, ¿por qué la democracia venezolana no se pudo renovar en otro pacto histórico? Aquí se avanzan algunas cosas en el libro, como lo que ocurre entre la década del 80 y el 90. Pero ¿por qué en algún momento de auge democrático no hubo un acuerdo para avanzar hacia lo que no ha logrado ni Venezuela, ni Chile, mi país, ni ninguno de América Latina, que es avanzar hacia una democracia de calidad, una donde no baste con la existencia de instituciones, sino que además deben funcionar bien y prestigiar la institucionalidad? Tanto que hoy se aspira a una democracia de transición, al menos en la primera etapa. ¿Qué pasó con la ética? ¿Cuánto contribuyó su no observancia a debilitar la base del sistema? Hoy día es obvio para todos que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo, gobernado por una especie de cartel. Pero eso no hace menos necesaria la respuesta, y quizás sin esa respuesta es muy difícil entender la profundidad del colapso democrático que tuvo lugar en Venezuela. Culmino mis minutos con una reflexión a propósito de un aporte de este libro, cuál lo es el manejo de las relaciones de la democracia con el mundo militar. Una notoria insuficiencia no solo de Venezuela, sino de toda América Latina. Es un tema pendiente. Hablo también desde la experiencia de haber presidido el Comité de Fuerzas Armadas y Sociedad de la International Political Science Association, el organismo mundial de la disciplina, donde este es un tema profundamente pendiente. Es un tema de perspectiva que se le viene encima a Venezuela sí o sí, como nos pasó en Chile y varios otros países de la región en nuestras transiciones. El tema de la relación entre derechos humanos, Fuerzas Armadas y la relación con el derecho internacional es clave, ya que realmente basta la firma de tratados internacionales para que simplemente no sea aplicable alguna amnistía o su promesa, ya que por definición estas violaciones no prescriben ni son amnistiables al ser considerados delitos de lesa humanidad, y que puede crear obstáculos o facilitar la transición, y por ello es entendible lo que ha ocurrido con la resolución jurídica política de este problema, que no ha sido exactamente igual en transiciones como la de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile en la región. Hasta donde se sabe, además de estar involucrados en la corrupción, la imposibilidad de cumplir esa promesa habría figurado, según se destacó en el New York Times, en forma prominente en la decisión del general Padrino de no cumplir con la promesa que le habría hecho el enviado Trump de apoyar la salida de Maduro el 2019, cuando ustedes recordarán, Duque y Piñera fueron invitados y llegaron a Cúcuta. Es tan solo uno de los temas pendientes para una exitosa transición, donde el aporte de Velázquez y Betancourt podría ser muy útil, en la medida que transforme la tesis en una propuesta para la consolidación democrática, es decir, la combinación de perspectiva con historia. Muchas gracias.